Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy nos acompaña el licenciado Magdiel Hernández. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, gracias, arquitecto, por la invitación y pues aquí atendiendo la invitación para este podcast. Estamos muy contentos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Platícanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Ok, no, al contrario, antes que nada, pues gracias por la invitación, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que le aseguro, arquitecto, que es un dolor de cabeza a veces, cuando no se cumple bien, para los constructores o constructoras, ¿no? Todos aquellos que se dedican a la construcción, que es el tema del IMSS, el pago de cuotas del IMSS cuando hay una obra de construcción, ¿no? Porque cuando hay una obra de construcción es un punto y aparte cumplir con el IMSS, a diferencia de cuando tenemos otro tipo de servicios, ¿no? Y cumplimos con el IMSS, pero cuando es una obra de construcción, no me dejarás mentir, pues es un mundo y aparte que el IMSS te pide ciertas particularidades, requisitos, declaraciones, formatos, etcétera. Entonces, eso realmente significa una carga administrativa, ¿no? Para los constructores, y si en dado caso no se cumple de manera correcta, vienen consecuencias que no sé si te ha tocado escuchar, ¿no? Que ya hay determinación de créditos fiscales, lo que puede llegar hasta un embargo o incluso un embargo de cuentas bancarias. Ya te platicaré algunas anécdotas que traemos. Que eso justamente me parece que es donde el IMSS tiene más facultades, ¿verdad? De las instituciones de gobierno como Secretaría de Hacienda. Yo tengo entendido que el IMSS es de las instituciones que te puede congelar las cuentas bancarias si no pagas, ¿verdad? Exacto. El IMSS tiene más facultades en este caso. ¿Por qué? Porque fíjate que existe un reglamento, no sé si lo sepan los constructores, un reglamento especial del Seguro Social para el tema de la construcción, para el pago de cuotas de construcción. Para algún otro sector no existe un reglamento en temas del IMSS, restaurantero u hotelero, ¿no? Sino que el IMSS tiene muy enfocado este reglamento a los constructores, en donde se detallan obligaciones y derechos de los trabajadores y obligaciones de los patrones, que no se detallan particularmente en la ley del Seguro Social, sino de manera general en la ley. Entonces existe un reglamento especial para los constructores que los regula en tema del IMSS. Es por eso que tiene varias facultades, y sí, como decías, ¿no? El IMSS puede llegar, determinar, y le pagas porque le pagas. Si no, pues hay consecuencias, ¿no? Y es un embargo, puede llegar hasta un embargo de cuentas bancarias. Ahorita ya está de moda, o se va a empezar a poner de moda, la cancelación de tus certificados de sellos digitales, por parte del IMSS, no por parte del SAT. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, dice el IMSS, ahorita tenemos un caso en particular, en donde dice el IMSS, ¿sabes qué? Tú me debes unos créditos fiscales y te fui a buscar a la obra de construcción, que tú me declaraste, ¿no? En donde decías que tenías el registro patronal. No te encontré, entonces con base en las facultades que me otorga el Código Fiscal de la Federación, te restrinjo temporalmente tus sellos digitales, no vas a poder facturar. Ah, ok. Como ya trasciende una cosa del IMSS, sí. a una cuestión, una cuestión de seguridad social, ya trasciende una cuestión fiscal. A ver, licenciado, vamos empezando por el principio. Vamos hablándole a todas las personas que nunca han dado de alta en el Seguro Social una obra. Vamos hablándole a los arquitectos que están a punto de egresar y que ya su tía ya les encargó su primera remodelación, que tienen que construirle un segundo piso a su casa. Vamos hablándole a las personas que van a construir y que están buscando albañiles, quizá maestros de obra, claro, constructores, y que están sopesando por qué un albañil les cobra 10,000 pesos el metro cuadrado y por qué el arquitecto Pedro les cobra 15,000 pesos el metro cuadrado y por qué la constructora les cobra 20,000 pesos el metro cuadrado. Platícales cómo empieza esto del Seguro Social en la construcción. Ok. Nosotros o ustedes como patrones, como cualquier patrón, tienen la obligación de inscribir a sus trabajadores en el Seguro Social, ¿no? Pagar sus cuotas obrero-patronales. ¿Para qué? Para que el trabajador tenga la seguridad social, es decir, le llega a ocurrir un accidente de trabajo, alguna enfermedad, da a luz la mamá, bueno, la trabajadora, pues el Seguro Social entra como una aseguradora, por así decirlo, en donde, bueno, te accidentaste, te vas de incapacidad, yo te pago tu salario mientras estés incapacitado. Es como una aseguradora, ¿no? Claro. Te enfermaste, yo cubro tus gastos, yo te atiendo médicamente, yo te hospitalizo, yo hasta te opero, ¿no? La mamá, la trabajadora que es mamá, pues bueno, yo voy en lo que te vas de incapacidad, yo voy a pagar tu salario y además pues hasta vas a recibir la atención médica, ¿no? Esto, pues todo patrón tiene esa obligación de asegurar a sus trabajadores. En el ramo de la construcción, ¿qué pasa? Que existe un reglamento especial. ¿Por qué? Porque ese reglamento nace desde el año 1985, porque dice la autoridad, bueno, es que
Por la naturaleza de este tipo de trabajos, pues existe mucha rotación de personal y mucho ausentismo. Entonces, pues, eso es un tema muy complicado, exacto. porque los albañiles siempre están moviéndose. Es rara la constructora o es raro el arquitecto que tiene el mismo equipo, No, obra sí, claro. tras obra, ¿sabes? Sí, no, y luego el San Lunes. Entonces, dice el instituto, pues, aunque tú tengas rotación de personal y ya no y puedes identificar a los que estuvieron aquí, a los trabajadores que estuvieron aquí, de todos modos me vas a pagar tus cuotas obrero-patronales. Y crea este reglamento. En este reglamento de ahí se desprenden estas obligaciones adicionales que tenemos los constructores a cualquier otro patrón en diferencia, ¿no? ¿Cuáles son estas obligaciones? Bueno, yo voy a construir, pues tengo que presentar un aviso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Presento un aviso en donde voy a detallar qué tipo de obra voy a construir, cuántos trabajadores voy a tener, cuánto va a durar la obra, cuánto estimo pagar de mano de obra, cuántos metros cuadrados pues voy a construir. Tengo la obligación de presentar este aviso de registro de obra. Adicionalmente, tengo la obligación de presentar avisos bimestrales también del avance financiero de la obra. Y al concluir la obra, pues tengo la obligación de presentar un aviso de terminación de obra. Entonces, de ahí se desprenden estas obligaciones adicionales que tiene cualquier otro patrón, ¿no? Entonces, si los constructores tienen que cumplir con cargas adicionales, es por eso que a lo mejor una constructora establecida formalmente, pues me va a cobrar más la construcción del metro cuadrado que un arquitecto, que el maestro albañil, porque pues la constructora tiene que cubrir o cumplir con esas obligaciones fiscales, que finalmente se traducen en obligaciones fiscales, ¿no? De ahí me surgen dos preguntas. ¿Cuánto me cuesta el pagar el seguro social de mis trabajadores durante la obra? Y si es que no tengo licencia de construcción, ¿puedo darlos de alta a mis trabajadores en mi obra? Sí, claro, sin problema. O sea, el hecho de que a lo mejor yo no tenga licencia de construcción o los permisos a lo mejor de subdivisión, eso no impide o no es excusa, por así decirlo, si lo vemos desde la óptica de la autoridad, no es excusa para que no registres o no afilies a tus trabajadores, ¿no? ¿En serio? Sí, porque Yo pensaba que era requisito. No, para nada. Para nada. Antes era requisito para registrar la obra, cuando existía el famoso SATIC. Exacto. Antes. Ahorita ya no. Con el CIROC ya no es requisito presentar la licencia. Entonces no es excusa para no afiliar a mis trabajadores, ¿no? Anteriormente, bueno, para los que no vienen con el SATIC. El SATIC, pues, es el sistema, o era el sistema a través del cual informamos al IMSS. Voy a construir una obra, tantos metros cuadrados, tantos trabajadores, monto de mano de obra voy a ejecutar y los demás avisos. En 2017 muere, por así decirlo, legalmente hablando, ese SATIC y nace el CIROC, que ahora ya es todo a través en línea. Y es lo mismo, el CIROC es el Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción. Lo mismo, a través del CIROC, del portal del IMSS, le doy aviso, le informo al IMSS, estoy construyendo una obra y para que el IMSS esté atento, ¿no? Bueno, y de todos modos, las licencias de funcionamiento ya no es requisito. ¿Por qué? Porque actualmente existen convenios ya entre municipios y el IMSS. O sea, en automático todas las licencias o regularizaciones de obra se las pasa los municipios al IMSS. Ellos tienen ya la base de datos y pues ya nada más ven, pues esta obra sí está grande, esta no. Y viceversa, vamos a decir que yo voy a hacer una remodelación en mi casa y no saqué licencia de construcción, pero quiero dar de alta a los albañiles que estén en la obra, ¿no le informa el Seguro Social al ayuntamiento de que alguien está construyendo sin licencia? Hasta el momento que yo tenga conocimiento no es así a la inversa. Sí, no. No vean este video. Sí, pero el municipio sí les informa al instituto, pasa el listado de obras, incluso pues, las obras públicas ya por default, en automático se le informa al instituto. O sea, ¿me vas a decir que había obras públicas que no daban de alta a sus trabajadores en el Seguro Social? Sí, llegó a pasar, entonces, pero ahorita ya por default todo se le informa al instituto, entonces. Me imagino. Sí, y es por eso, pues, contestando a la pregunta, ¿por qué una constructora siempre va a cobrar más, ¿no? El metro cuadrado, viéndolo desde ese costo indirecto que representa el instituto. ¿Y qué tanto se eleva? O sea, ¿qué tanto se eleva el costo de la mano de obra? Vamos a decir, de un albañil que gana 4,000 pesos a la semana, ¿cuánto se eleva? Más o menos 33%, que es el pago de las cuotas patronales. Eso está excelente. Más o menos. 33%, o sea que son más o menos
Como unos 1,500 pesos más, 1,800. Sí, exacto. A la semana. A la semana. Las cuotas se pagan mensualmente, pero a la semana. ¿Y por qué? Bueno, para las personas cuando empiecen a dar de alta a sus trabajadores y que ya se sientan muy bien porque están formalizando su construcción, Así es. van a empezar a pagar, ¿verdad? Sí. Y van a hacer un pago cada mes, ¿verdad? Así es. Pero se dividen, ¿verdad? No se paga lo mismo cada mes. Hay meses, un mes se paga poco y un mes se paga el doble o el triple. Platícanos un poco cuáles son esas obligaciones. Es que adicionalmente a los pagos de las cuotas IMSS, nosotros como patrones tenemos la obligación de hacer pagos también al Infonavit. Nosotros le ¿Qué pagamos es el al Infonavit. para las personas que nos están viendo de otro país? El Infonavit es un instituto que se encarga de facilitar las vías para que los trabajadores puedan adquirir una vivienda. Okay. Ya, anteriormente, bueno, hasta el momento, todo a través de los créditos, ¿no? El Infonavit otorgaba créditos a los trabajadores, decía, a ver, este trabajador en su cuenta de vivienda tiene ahorrado tanto, entonces le puedo prestar tal cantidad y con eso adquiría una vivienda y claro, y adquiere una deuda con el Infonavit. Y a partir de este año, el Infonavit ya va a empezar a construir como lo hizo en años pasados, va a empezar a construir para que ellos directamente adjudiquen estas viviendas. Es por eso, y estas cuotas que se le pagan al Infonavit, que equivalen al 5% del salario, se enteran al Infonavit, es decir, se pagan al Infonavit bimestralmente, no se pagan mensualmente con el IMSS, pero se pagan conjuntamente con las del IMSS. Por eso cuando pagamos cuotas, un mes viene bajo, otro mes viene un poco más alto porque viene acumulado lo del Infonavit y otros seguros pequeños de ahí también del IMSS que se pagan bimestralmente. Entonces, a ver, vamos sumando porque de aquí tienen que sacar números. O sea, es el 5% cada 2 meses de cada sueldo. Así es. ¿Más cuánto? Más aproximadamente 30-33% del sueldo de los trabajadores en cuotas IMSS. Pero dijiste otros puntos, porque por ahí pasa, ¿no? De que guarderías. Guarderías, retiro, cesantía, ya va implícito en el 33%. Ya va. Sí. ¿Y cuáles eran esos otros puntos que mencionaste? ¿O ya no había nada más? No, son esos seguros, pequeños seguros, que es guarderías, prestaciones sociales, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que son pequeños ahorritos para la jubilación del trabajador, ¿no? Pero solo dentro del 33%. Así es, aproximadamente. ¿Y por qué sale del doble, verdad? Porque si en un mes pagas, no sé, 30,000 pesos, $1,500 de seguro social, al siguiente mes pagas $3,000, ¿no? O sea... Sí, pues es que se incrementa, o sea, haciendo números y cuentas, pues se incrementa por estas cuotas que se pagan de manera tienes 10 bimestral. trabajadores y traes 5 más 5 más 5 más 5 y de repente ya traes un 30-40% más. Así es. Más el 33, entonces ya estás pagando más del doble, ¿verdad? Sí, así es, entonces esa es la cuestión, pues, o sea, es cómo funciona este tema de pago de las cuotas. A ti, regresando un poquito al tema, ¿a ti qué te parece esta decisión del Infonavit de construir otra vez? Tú que estás muy empapado en esto. Pues yo creo que la intención pues es buena, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el Infonavit otorga créditos, y creo que es una de las cuestiones que se tocaron en esta iniciativa de reforma a la ley del Infonavit, pues las constructoras cuando venden al trabajador, pues a través del crédito, pues ya lleva implícita una plusvalía, una ganancia, ¿no? ¿Por qué? O sea, yo como constructora construyo y voy a venderle a este trabajador a través del crédito del Infonavit. O sea, el Infonavit me paga a mi constructora, pero pues esta construcción yo no la voy a dar al costo, no la voy a vender al costo en que me salió. Porque la estás vendiendo a crédito. No, el Infonavit te paga a ti, constructor, al contado. Y ya el trabajador adquiere la deuda con el Infonavit. Okay. Incluso en la escrituración se constituye una hipoteca del Infonavit sobre el bien, sobre la casa. O sea, que en caso de que tú no me pagues, tu trabajador no me pagues, pues yo Infonavit puedo ejercer las acciones legales que yo crea convenientes, incluso cobrarme con la casa. Ok. Entonces, tocando la pregunta, pues es porque las constructoras pues siempre van a tener una ganancia, ¿no? Es el fin último de cualquier empresario. Entonces, pues el Infonavit dice, pues mejor yo construyo y yo no voy a adherirle o a sumarle una ganancia al costo de la construcción, sino que va a ser una vivienda más barata para el trabajador. ¿Serio? ¿Y si crees que lo logran? Pues la intención es buena, ¿no? Pero pues... Yo le quiero recomendar mucho a alguien, no sé tú cómo calculas tus costos, me imagino que las personas, al menos de lo que yo le pregunto a mi contador cuando estoy dando de alta una obra, es, oye, ¿cuánto vamos a pagar de seguro social? Sí. ¿Tú cómo
¿Cómo haces ese cálculo? Ok. Ajá. Sí, eso lo hace nuestro departamento de contabilidad del despacho, una corrida financiera, ¿no? Llega un cliente y me dice, licenciado, quiero que me administre la obra en tema CIROC, ¿no? Porque pues es un tema que prefiero llevarlo al 100 y bien. Ok, y a nosotros le preguntamos cuántos trabajadores vas a tener y los sueldos de cada uno de ellos, cuántas jornadas estimas que va a haber en esta construcción. Con base en ello, la contadora hace una corrida financiera y le dice, esto es lo que hay que pagar. ¿Por qué? Porque los porcentajes que se aplican sobre los salarios pues ya están establecidos en la ley, ¿no? Entonces ya se puede hacer perfectamente la corrida financiera sobre lo que se va a pagar o se estima que se pagará sobre cuotas. Esa primera estimación es bien importante porque el Seguro Social te permite llenar el formato, ¿verdad? Con los valores que tú quieras. Sí, claro. Tú le dices cuántos albañiles tienes, cuántos ayudantes, cuánta media cuchara, cuánto le vas a pagar. Ellos no te dicen cuánto le debes de pagar, No. ¿verdad? Ellos esperan que tú le coloques los precios y entonces tú puedes hacer trampa, ¿sabes? O sea, tú como constructor, ¿verdad? Tú puedes hacer trampa. Sí. ¿Y cómo controla el Seguro Social esas posibles trampas, ¿verdad? De que tú le pongas que el albañil le estás pagando, no sé, 3,000 pesos y sea menos o sea más. ¿Cómo hay ese control? Ok, aquí ya vamos entrando al tema de las auditorías. Las auditorías del IMSS, ¿no? Podríamos tener la idea de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, para los que son de otros países, el Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución que tenemos aquí en el país que brinda atención médica a todos los trabajadores de la pues, industria privada, ¿no? De la iniciativa privada. Entonces podríamos creer que pues, el IMSS únicamente se dedica a brindar atención médica, hospitalaria, quirúrgica, de rehabilitación, que falleció lamentablemente el trabajador, pues se le va a brindar una pensión a la viuda, a los huérfanos. Se encarga de este tema de la seguridad social del trabajador y sus beneficiarios. Esta es una faceta del IMSS. Pero el IMSS también, por ley, en su propia ley y en la Constitución, también tiene otra faceta como autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque dice el IMSS, bueno, yo cómo voy a cubrir todos estos gastos de los trabajadores si es que se llegan a enfermar, accidentar, pues los patrones me van a pagar una cuota mensual, que son las famosas cuotas obrero-patronales de las que estamos hablando, ¿no? Okay. Pero ¿qué pasa si el patrón no me quiere pagar? Y ya me debe mucho. Pues yo tengo la autoridad, o yo también soy autoridad fiscal. Y voy a ir y le voy a requerir de pago al patrón. Le voy a decir, bueno, para empezar, te voy a terminar un crédito fiscal porque no me has pagado 2, 3 meses, un mes, y ahora me debes ese crédito fiscal. Así se denomina. Esa deuda, ahora me debes este crédito fiscal. Okay. Y te doy 15 días para que me lo pagues. Y si no me lo pagas, pues yo voy y te puedo embargar. Ok, embargar cuentas, embargar... bienes, muebles, inmuebles, cuentas bancarias, todo lo que tenga derecho el patrón o la empresa, ¿no? Acciones, derechos de cobro, todo te puede embargar, ¿no? Y las cuentas bancarias, pues no es algo como que tú quieras o decidas, sí, embárgamelas o no embárgamelas, ¿no? Dice el IMSS, pues yo te las embargo y le aviso a la Comisión Nacional Bancaria para que te las congele y me transfiera lo que se cobran también. Se cobran, no solamente sí. congelan, se cobran. No, se cobran, sí, pues no tendría mucho sentido. Entonces, se cobran. No se van a juicio, o sea, ellos... Es donde ya entramos nosotros, ¿no? Los abogados, es donde entramos nosotros como abogados a defender al patrón, a la constructora, a decir, a ver, vamos a analizar este cobro, este crédito fiscal. Pues, ¿sabes qué? Es que te están cobrando mal, o es ilegal esto, por esto y esto. Y es donde ya nosotros podemos instaurar un juicio. Y adentro del juicio, pues le decimos al tribunal, oye, tribunal, en lo que se concluye el juicio y se resuelve quién tiene la razón, te pido que pues, le ordenes al instituto que suspenda cualquier acto tendiente de cobro. No vaya a ir a molestar a mi domicilio fiscal y querer cobrarme o embargarme. Claro, hay que cumplir con ciertos requisitos para que el tribunal diga, ok, te concedo la suspensión, hasta en tanto se resuelve el juicio, pues instituto no hagas ningún acto tendiente de cobro, ¿no? Okay. Entonces es donde entramos nosotros y ya a defender cuando vemos que pues existe este cobro es ilegal, ¿no? O está incorrecto lo que se está determinando. Pero ¿cómo lo determinas? O sea, cuando yo estoy pagando, vamos a regresarnos. Yo doy de alta mi obra, doy de alta a todos mis trabajadores, les pongo un sueldo, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde empieza también, tú sabes, las irregularidades. Lo más común es dar de alta con un sueldo muy bajo.
para pagar menos cuotas obrero-patronales. Y de repente también tienen un mínimo, ¿verdad? En el Seguro Social. Sí, claro. Ya está, obviamente, el salario mínimo. Pero pues los albañiles, vamos a decir que yo lo doy de alta con el salario mínimo, que son ¿cuánto al mes? Ahorita están 2.87 más o menos el salario mínimo. Pero resulta que el albañil en realidad gana más. Pero yo, para tratar de engañar al Seguro Social y decirle que me cuesta menos, lo doy de alta con menos a mis trabajadores y yo le pago una cantidad, ¿verdad?, detectable, vamos a decir, ¿verdad?, mediante una transferencia bancaria, y la otra lo puedo pagar pues con efectivo, ¿verdad? Así es. Bueno, se puede y lo hacen, pero no, pues no debe ser eso, ¿no? Ajá. Lo que yo les digo a los clientes, pues hay que hacer lo correcto, y así si el instituto o cualquier otra autoridad abusa del poder, pues es donde entramos nosotros a defenderte. Ok, regresando a la pregunta, entonces el instituto tiene esta faceta también como autoridad fiscal. Y como autoridad fiscal, para determinar o calcular esos créditos fiscales, tiene la facultad de auditarte, de hacerte revisiones. En el Código Fiscal se establecen varios tipos de auditorías, por así decirlo, o modalidades de auditorías. Las más comunes son la revisión de gabinete y la visita domiciliaria. Revisión de gabinete, llega la autoridad fiscal, en este caso el instituto, y te dice, te voy a iniciar, te entrego usted oficio, te voy a iniciar una revisión de gabinete a ver si cumpliste de manera correcta, completa y oportuna el pago de tus cuotas obrero-patronales. Necesito esta información en 2 copias, te dicen, ¿no? Son como 20, 30 puntos. Y nosotros, como constructores, como contribuyentes, como patrones, recabamos esta documentación que nos está solicitando la autoridad y se la entregamos. Y la autoridad la revisa en sus oficinas. Por eso se llama revisión de gabinete. O existe otra modalidad de estas auditorías, que es la visita domiciliaria, ¿no? En donde la autoridad llega y toca a tu puerta y dice, vengo a iniciarte una visita domiciliaria para ver si cumpliste de manera correcta, completa y oportuna con el pago o tus obligaciones en materia de seguridad social. Yo no me voy a llevar la contabilidad ni te pido que me la entregues. En tu domicilio, yo voy a entrar a tu domicilio, yo, autoridad, voy a entrar a tu domicilio y asígname ahí con la contadora un espacio y te voy a revisar todo. Eso ya está más complicado. Y si no tienes en orden todo, pues ya vienen multas y etcétera, ¿no? Entonces, a través de estas auditorías, es como la autoridad fiscal puede detectar alguna omisión o algún incumplimiento, como lo que me mencionabas. A ver, mencionemos esos ejemplos de incumplimiento. Yo te di el más común de toda la construcción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera, para las personas que no sepan, o sea, tú dices, oye, quiero tener a mis albañiles protegidos con seguro, ¿verdad? Pero no quiero que me salga muy cara la obra. Démoslos de alta con un salario más bajo, ¿verdad? Y vamos a pagar menos cuotas obrero-patronales. Al final, hay un cálculo de los metros cuadrados de construcción, ¿verdad?, dependiendo el nivel de la obra, que se supone que tú tienes que pagar una cierta cantidad de mano de obra, por lo tanto debes de tener una cantidad de pago del Seguro Social. Y luego no corresponde, ¿verdad? Es que eso es un mito, se supone. A ver. Ahorita. A ver, vamos, eso me interesa. Sí, ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, contestando a la pregunta anterior, ¿cómo puede el instituto darse cuenta? Si tú llevas en orden tu papelería, pues si revisa papelería, pues va a decir, pues es que el salario con que lo dio de alta, pues es el que está en la contabilidad, ¿no? A menos de que pues ya exista una denuncia del trabajador. ¿O qué pasa cuando a veces se accidenta el trabajador y le van a pagar sus incapacidades y él dice, no, pues que yo ganaba más? Claro. No, porque le pagan conforme a lo que tiene reportado, ¿no? O existe, no sé, no, lo peor que puede suceder es que no lo tengas asegurado y se accidenta y ahí también. Claro. Pregunta para Ril. Sí, claro. Cuando un trabajador se lastima, ¿cuál es la obligación de pagar del patrón el sueldo, el salario durante los días o semanas o meses de incapacidad del trabajador accidentado? ¿Cuánto tengo que pagar si se me accidenta un trabajador? No, si está asegurado, quien tiene la obligación de pagarle es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por eso es como una aseguradora. Pero, yo estoy pagando un seguro, yo tengo la obligación de pagar las cuotas, pero el salario se lo debe pagar el instituto mientras esté incapacitado. ¿Pero le pagan todo el sueldo completo? Sí, si es riesgo de trabajo, sí. Si es enfermedad, es un 70%, 60%, no recuerdo. Si es riesgo de trabajo, es decir, porque se accidentó en el trabajo ejerciendo sus funciones, sí, le pagan al 100%. El 100%. Si se enfermó, si le dio gripa, si
se desmayó en la obra por alguna cosa. Bueno, si fue en la obra, no, el 100%. Si es fue en el la 100%. obra. Sí, sí fue en la obra, sí fue. Ok. Sí, sí, exacto. Si así fue a lo mejor un accidente el fin de semana que fue a jugar fútbol, se lesionó. Tenía entendido que eran mitad y mitad, que el empleador tenía la obligación de dar la mitad del sueldo. No, él tiene la obligación de continuar pagando las cuotas obrero patronales. Durante toda la incapacidad. Así es. Ese es un buen Hasta tema. que termina la incapacidad, en donde dicen, pues definitivamente ese trabajador ya no puede seguir laborando porque sufrió una incapacidad permanente, pues bueno, ya ahí concluye ya en determinados casos la relación laboral, ¿no? De repente por eso viene tan caro el seguro, ¿verdad? Porque tenía ahí un trabajador accidentado durante 2 meses y yo seguía pagando las cuotas sobre patronal. Sí, así es. ¿Estás viendo, Luis? Sí. Muy bien, sigamos, sí. Licenciado. Entonces, le comentábamos, ¿no? De las dos tipos dos modalidades de auditorías. Y adicionalmente existen otras 2 auditorías especialísimas para el tema de la construcción o para las constructoras. Esas 2 auditorías se encuentran contempladas en el reglamento del Seguro Social o el reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción. Existen 2 auditorías en donde dice el instituto: si tú me diste de alta la obra a través de este CIROC, pues yo voy a iniciar la auditoría conforme a lo que me establece el artículo 12A de este reglamento. Okay. Es decir, tú me entregas información, yo la analizo y determino si hay diferencias a pagar. Si tú no me diste de alta a esta obra, yo voy a iniciar la auditoría que se establece en el artículo 18. Y en el artículo 18, yo instituto no tengo conocimiento de esta obra, no sé cuánto tiempo duró la ejecución, cuántos trabajadores estuvieron o intervinieron en esta obra, porque se entiende que pues ni siquiera reportó la obra y tampoco los trabajadores, ¿no? Ni los dio de alta. Okay. Entonces, pues el instituto dice, te requiero esta información, esta información, dámela a conocer, y si de la información que te estoy solicitando, yo no advierto 4 elementos, es decir, el número de trabajadores, los nombres de los trabajadores, los días laborados y salarios devengados de los trabajadores que intervinieron en la ejecución de esa obra, es cuando yo voy a determinar. Yo, instituto, pues no tengo cómo calcular las cuotas. Es cuando yo voy a calcular conforme a metros cuadrados de la obra. Ya. Sí, en este caso cuando existe una auditoría, ¿no? Y en el caso que me comentaba, arquitecto, que yo ya terminé la obra y quiero ir ante el instituto porque quiero que me entregue un oficio de solicitud, un oficio de liberación, ¿no? Y le digo al instituto, oye, instituto, entrega un oficio, te solicito un oficio de liberación porque me lo está pidiendo mi cliente para pagarme alguna estimación o algún finiquito. Y dice el instituto, pues, a ver, pues muéstrame tus pagos. Le entregamos toda la contabilidad, nuestros pagos, trabajadores. Y dice, no, pues yo creo que la obra está muy grande, yo creo que meritaba pagarse más, ¿no? Ajá. Y pues, ¿sabes qué? Pues págame una diferencia. Una diferencia de cientos de miles, para que yo te entregue este famoso oficio de liberación. ¿Qué es ese oficio de liberación? Bueno, perdóname. Sí. Termina y luego me explicas, por favor. ¿Y cómo calcula esta diferencia el instituto? Bueno, año con año se publican en el Diario Oficial de la Federación unas tablitas. Bueno, legalmente tienen un nombre largo, ¿no? Avisos por los que se establecen el costo de mano de obra por metro cuadrado para obra privada y los factores o porcentajes para obra pública. Año con año se publican en el Diario Oficial de la Federación estas tablitas, así les vamos a llamar para fines prácticos de la plática, en donde dice el instituto, bueno, el costo de mano de obra por metro cuadrado para casa habitación va a ser, por ejemplo, ¿no? 1,372 es de interés social. Para casa residencial, 1,990 pesos, por ejemplo. Sí. Entonces, con base en ello, dice el instituto, ¿quieres tu oficio de liberación? A ver, con base en estas tablitas, yo voy a calcular las cuotas que debiste haber pagado según a mi parecer, ¿no? Y pues resulta que es mayor el número de cuotas o el monto de las cuotas que debiste haber pagado, y te dice, pues, ¿sabes qué? Págame la diferencia, si no, no te doy el oficio de liberación. Claro. Ahora, lo que platicábamos, pero ¿qué pasa si vamos a evidenciar la incongruencia de estas tablitas? ¿Qué pasa si yo pagué de manera correcta, completa y oportuna las cuotas obrero patronales de todos los trabajadores? Supongamos que tuvimos 5 trabajadores y reporté el salario real de todos y cada uno de ellos y pagué las cuotas desde que inició la obra, desde el primer día hasta el último. Ya. O sea, estoy cumpliendo o no estoy faltando a la verdad, por así decirlo.
Y llego ante la autoridad y le digo, pues yo cumplí bien, y me dice la autoridad, pero es que debiste haber pagado más. ¿Pero por qué? No, pues por el número de metros cuadrados. Bueno, es que la ley no te obliga a pagar por el número de metros cuadrados, te obliga a pagar por el salario de tus trabajadores. Esto únicamente se utiliza, el número de metros cuadrados, cuando tu instituto detectas una obra que no fue registrada o no fue dada de alta, y el patrón no te da a conocer también todos los datos, los 4 elementos que mencionamos, de los trabajadores que intervinieron en la ejecución de esta obra. Pero pues ya se hizo una mala costumbre de que pues tomamos estas tablitas, o la autoridad toma estas tablitas y dice, pues es que me resulta pagar más. Y si tú pagaste de manera real, conforme a la realidad de los hechos... ¿Y por qué? ¿Y por qué ellos calculan que debes? Estas tablitas nacen desde el año de... ¿por qué calculan que debes? Porque pues tú estás solicitando un oficio de solicitud. Lamentablemente, este oficio de liberación, por así decirlo, Ajá. Antes sí existía en el reglamento. El reglamento nace en 1985 y existía la posibilidad de obtener este oficio de liberación. En el 2008, me parece, se abroga este artículo, y ya no existe este famoso oficio de liberación, solo que nos quedamos con esa mala práctica de querer ir ante el instituto a obtener este oficio de liberación, ¿no? O pues los clientes, para que me paguen la estimación o el finiquito, pues tengo que llevar este oficio de liberación. Es que como cliente también te pones a pensar y cómo compruebas que pagó el seguro social, pagó sus cuotas patronales completas. ¿Cómo no sabes que te está dejando un problema? Porque el seguro social creo que tiene el derecho de requerirte años después de que finaliza la obra, ¿no? Sí. Pues como cliente yo entiendo esa parte, porque cuando yo asesoro al cliente, yo le digo, no, pues pídele el oficio de liberación, ¿no? Pídele el oficio de liberación para que no Pero dices que ya no existe. Ya no existe, pero nos quedamos con esa mala costumbre. ¿Y qué es entonces el oficio de liberación si ya no existe? Es un oficio donde dice sí cumplió de manera correcta, completa y oportuna con el pago de cuotas respecto a esta obra. Pero si ya no existe formalmente, pues que lo Es escriben a mano. Es un formato, o es un oficio sencillo, por así decirlo, que tiene toda la validez, por así decirlo, porque sí es una declaración de la autoridad, pero la obligación de obtenerlo es la que ya no existe. La obligación. Eso está interesante, ¿eh? Sí, nos quedamos con esa mala costumbre, depende de desde qué punto, desde qué lado de la moneda estemos, ¿no? Si estamos del lado del cliente, pues yo les digo a mis clientes, sí, hay que pedirle, desde el contrato establecemos que para pagarle la última estimación, una estimación o el finiquito, nos debe entregar este famosísimo oficio de liberación, el que no tendría obligación de entregarnos, pero pues hay que pedírselo, ¿no? Es una forma de respaldarte. Es una forma de respaldar, es una mala costumbre con la que nos hemos quedado, ¿no? Y pues... ¿Y qué pasa si llega el cierre de la obra y yo debo, pero no sé, ellos me dicen que debo 300,000 pesos? Porque también hay una cosa. Uno cree que cuando pagas tus cuotas, ese pago que sacas cada mes, tú dices, oye, pues ya llevo, este mes pagué 30,000, al mes siguiente pagué 70,000, y tú vas sumando y de repente dices tú, oye, pues yo ya llevo $500,000 de pesos de pagos, ¿no? Sí. Pero de repente cuando llegas con el seguro social, te das cuenta que no todo el dinero entra directamente, que solamente toman ciertos montos. ¿Sí es correcto? No, las cuotas se pagan directo a las arcas del instituto, o sea, eso va directo, o sea. Sí, pero me refiero a que me lo explicó así una vez mi contador, que me dice, o sea, no todo el pago es reflejado dentro de las cuotas que se tienen que pagar, o sea, no porque pagaste, no sé, 30,000 pesos son los 30,000 pesos íntegros, solamente se toma directamente al abono ciertos pagos, no sé si el Infonavit, no sé si esto, pero no se ponen todos. No sé si a lo mejor se refería a que nosotros cuando registramos la obra nos otorgan un folio, un número de registro de obra. Cuando voy a pagar la mensualidad de mis cuotas obrero-patronales de esta obra, yo tengo que vincular o poner en el pago, por así decirlo, en la determinación, este registro de obra. Okay. Si yo no pongo este número de registro de obra, las cuotas que yo pague por estos trabajadores no se van a tomar o no se van a considerar para la obra. Ya. Sino que va a decir el instituto, pues tú pagaste, pero de esta obra no me has pagado. ¿Por qué? Porque en el pago no está el número de registro de obra. Y es que eso también puede pasar muchísimo, ¿verdad? No, y pasa, es muy común de que dicen, licenciado, es que ya dice el IMSS que no he pagado y sí pagué, mire, y le digo, ¿y vinculaste en el SUA a los trabajadores? No, pues no los vinculé.
Para el instituto no pagaste nada respecto a esa obra. ¿Y ahí qué puedes hacer si tú ya tienes los recibos de pago? ¿Ok? Hay que presentar un escrito aclaratorio ante el instituto y apelar hasta cierto punto a la buena voluntad comprensión del auditor, que sí acepte que esos pagos son reflejo de los trabajadores que intervinieron en la ejecución de esa obra, ¿no? A lo mejor demostrar con contratos que esos trabajadores sí estuvieron en esa obra, y si no, pues ya en el peor de los casos el instituto va a enviar una auditoría y va a determinar un crédito fiscal porque no se pagaron cuotas por esa obra. Documentalmente no se pagaron cuotas por esa obra. No tienes respaldo. No tiene respaldo. Claro, ya es donde entra el mago, ¿no? en acción. Y ahí, por ejemplo, regresando al inicio, ¿quién da de alta la obra? ¿Verdad? Porque yo recuerdo que en mi primera obra yo la di de alta. Sí. Pero después me dijeron, oye, no lo vuelvas a hacer. ¿Por qué? Porque todos los problemas que puedan surgir van a ser tuyos. Sí. La obra la tiene que dar de alta el dueño del terreno, el dueño de la construcción. Fácil. ¿Quién contrató a los trabajadores? Es quien debe dar de alta la obra. Okay. Es quien debe dar de alta. En caso de que esa obra no se haya dado de alta, dice el reglamento, ahí sí se presume que quien contrató a los trabajadores es el dueño. Si no se dio de alta, no se registró esa obra. Pero si se va a registrar la obra, quien vaya a contratar los trabajadores. El dueño me contrata para construir la casa y yo voy a contratar a los albañiles. Yo tengo la obligación de dar de alta la obra. Porque yo soy el que los está contratando. Yo soy el patrón, yo soy con quien tiene la relación laboral y de ahí se desprende todo. Es bien interesante, porque no sé si la mayoría, pero una gran cantidad de arquitectos no lo hacen así porque no quieren el riesgo. ¿Sabes? Porque sí. Yo te voy a construir a ti y te digo, oye, ¿sabes qué? Estos albañiles no los tengo yo dados de alta en mi empresa. Yo soy un arquitecto que voy a subcontratar y voy a hablar con el maestro de obra Gerardo. Él tiene gente, vamos a traer a su gente, los vamos a dar de alta con tu registro patronal y tú vas a ser su patrón. Yo te voy a ayudar a administrar la obra, ¿no? Bueno, en el tema de administración de obra por parte de los arquitectos, pues sí, el dueño es quien va a pagar la nómina, por así decirlo, a los albañiles. Ahí sí, el dueño es quien tiene la obligación de dar de alta la obra, porque el dueño es quien está pagando la nómina o con quien tiene la relación laboral, los albañiles, y el arquitecto únicamente lo que hace, administrar la obra, ¿no? No existe relación laboral con los albañiles. A lo mejor existirá ciertas instrucciones en el desempeño de la obra o ejecución de la obra, ¿no? Y te toca enfrentar esos dos casos, porque ese es el caso yo creo que más común del modelo de trabajo de un arquitecto en México, sí. ¿Sabes? Cuando ya pasan algunos años y empiezas a crecer, pues ahora sí ya te empiezas a quedar con el maestro de obra, con el oficial, y ya empiezas a crear tu cuadrilla y ya los das de alta y ya los tienes en tu base de trabajadores, sí. Pero los primeros años no, porque hay una obra este año, termino tu casa y ya no tengo obra, ¿verdad? Sí, así es. Entonces tienes que estar dando de alta y dando de baja a los trabajadores. Exacto, o sea, es el pan de cada día de los constructores y los contadores, ¿no? Pues a lo mejor el albañil ya no vino o ya acabó la obra, pues hay que darlos de baja. Vamos a iniciar nueva obra, pues hay que darlos de alta, ¿no? A menos de que pues ya la relación laboral sea permanente, pues ahí sí deben permanecer dados de alta ante el instituto, claro. ¿Sí? Eso es complicado. Son cargas administrativas, exactamente, ahorita, pues de las que pues, no hay de otra que cumplir. Y económicamente, obviamente, si a mí me contratas como empresa y yo tengo yo tengo los albañiles en mi base de trabajadores y tú me vas a contratar y tú vas a pagarme a mí, eso se entiende que va a salir más cara la obra que si tú los das de alta directamente a los trabajadores y yo solamente te la administro, porque no tienes que mandarme el flujo de dinero a mis cuentas, ¿verdad? O sea, tú directamente cada semana sacas tu efectivo, pagas tus rayas de albañiles, ¿verdad? Me pagas a mí mi porcentaje y te evitas esa carga fiscal de que me estés dando el dinero a mí como empresa, ¿verdad? Sí, así es, porque el hecho de que tu arquitecto me cobres a mí, o tu constructora me cobres ya toda la obra, ¿no? Un contrato de obra a precio alzado, pues ahí va incluido también un tema del IVA, ¿no? Pues ya calculaste costos donde va incluido el tema de trabajadores, salarios y seguro social, pues eso no debería, pero pues se le aumenta el IVA cuando tú me dices, te va a costar tanto, pero pues yo tengo que cobrar IVA, tú tienes que cobrar mi IVA, pues yo te lo tengo que pagar y por supuesto que se incrementa, ¿no? A diferencia de que yo mantenga a los trabajadores, yo dueño, mantengo a los trabajadores, yo les pago, pues tú me vas a cobrar menos. Claro, lógicamente.
Interesante, interesante. Muy bien, muy bien. Sí. Seguimos. Ok. Entonces, ¿cómo son estos tipos de auditorías? Las dos específicas que platicábamos del IMSS, en donde en su propio reglamento se establecen dos auditorías especialísimas, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer el IMSS? Pues va a revisar a ver si pagaste bien y reportaste bien, que muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, caemos o se cae en un abuso de autoridad, porque el hecho de que tú no me hayas reportado, a lo mejor o no hayas presentado un avance, un reporte bimestral, un avance financiero, lo hayas hecho de manera incorrecta, pues con eso basta para la autoridad para que sea pretexto y, ¿sabes qué? Todo lo que me entregaste, pues no te lo tomo en cuenta y te voy a calcular ahora con base en esto. Fíjate, yo no sabía esa obligación que cada bimestre tengo que entregar un reporte. Sí, un reporte de avance financiero de la obra. Es decir, yo al inicio de la obra, en mi aviso de registro de obra, reporté, por ejemplo, que la obra voy a ejecutar 1 millón de pesos en esta obra. Okay. Entonces, inicio la obra, en el primer bimestre, ¿cuánto ya ejecuté? 200,000. En el segundo bimestre, pues ya llevo otros 200, o sea, ya son 400. En el tercero, 600 y en el quinto, el 1 millón. Tenemos esa obligación de reportar bimestralmente. Jurídicamente, legalmente, no existe una consecuencia por no presentar estos avisos. Pero ¿qué es lo que dice el IMSS? No me presentaste esos avisos, pues es como si no me hubieras cumplido de manera correcta, te va a la auditoría. Y en auditoría, pues van a hacer lo posible por echarte para abajo todos los pagos. ¿Pero qué no registran los pagos? Sí. O sea, no tienen ellos, porque tú haces el pago con tu registro patronal, o sea, está el pago ahí. Claro, y es donde caemos ya en ciertos casos, no en todos, en el abuso de la autoridad, ¿no? Creo que se presta muchísimo el Seguro Social a estos abusos. Hay un tema atrás de eso todavía muy, muy feo. Turbio. Muy turbio, pero bueno, no es el tema de hoy. Entonces, sí, y en una auditoría pueden rechazarte todos los pagos que hayas hecho, porque dicen, pues es que no me presentaste los avisos bimestrales. Entonces, incumpliste con tus obligaciones y por tanto te voy a aplicar artículo 18. Y como si no me hubieras pagado nada. ¿Y cuánto mide la obra? O cuando es obra pública. La obra pública es de 15 millones de pesos y de terracerías le corresponde, por ejemplo, un 17% de los 15 millones es el monto de la mano de obra y sobre esto te calculo y más multas, actualización y recargos y las cuotas que me pagaste no te las tomo en cuenta. En algunos casos, ¿no? En algunos casos. Depende de tu auditor. Y cómo te defiendas también. Ahí es donde entramos. Siempre te tienes que defender con un abogado, una vez que ya llegó el Seguro Social a tu puerta. Claro. Durante la auditoría nosotros siempre recomendamos una constructora durante una auditoría debe ir acompañada de un abogado fiscalista y su contador, ¿no? ¿Para qué? Primero, para solventar todo lo que nos está requiriendo la autoridad, aclarar que sí pagamos de manera correcta y completa todas nuestras cuotas obrero-patronales. Que hubo un trabajador por ahí que se me pasó vincularlo con el número de registro de obra. Oye, pero mira, aquí está la lista de asistencia donde asistió a esta obra, aquí está el contrato de trabajo de este trabajador. Entonces, es cuando en esta auditoría se pueden solventar muchas cosas y yo por eso recomiendo que vayan acompañados de un abogado y del contador, hagan mancuerna para solventar todo esto. De acuerdo. Y así de plano, al término de la auditoría, dice la autoridad, pues ¿sabes qué? Me debes tanto, te determina un crédito fiscal y son cantidades mayores, pues ya es donde hay que defenderse, ¿no? Porque ya no se puede hacer más. Si no aclaraste en la auditoría, el instituto pues te va a decir, pues lo siento, no aclaraste y me debes y me pagas o te defiendes o me pagas, ¿no? Ok. Esa es y siempre es mejor defenderse. Sí, primero siempre es mejor defenderse con ciertos cuidados. ¿Para qué? Para que el patrón no tenga actos o no sufra de actos de molestia y pueda seguir laborando, ¿no? Pueda seguir en lo suyo, que es construir. A veces es lo que les digo a los clientes. Ustedes dedíquense ya a trabajar, que ese tema ya es cuestión o tema de abogados, ¿no? Entonces, ese estrés que ustedes tienen, hácenmelo a mí, yo me encargo de... Yo sé cómo vamos a solventar esto ya en un tema legal, una contienda legal. Entonces, ustedes mejor dedíquense a laborar, porque a veces me dicen, no, licenciados, que no duermo porque pensar, o sea... Es que cuando ya necesitas un abogado, el estrés está ya en tu vida. Así es. ¿Y cómo cobra un abogado? ¿Sabes? Siempre he tenido esa duda, ¿verdad? Porque el abogado va por un pleito a largo plazo, ¿verdad? Sí. Entonces, tengo entendido que hay varios métodos, ¿verdad?
Sí, bueno, ahí ya será cuestión de cada abogado cómo es la particularidad de cómo va a cobrar. Por ejemplo, en el caso del de la voz, estimamos de honorarios un porcentaje sobre el monto que les están determinando el SAT, el IMSS, Infonavit, un porcentaje sobre eso, y ya sobre ese porcentaje un anticipo de lo que se haya fijado en horarios, y lo restante, siempre les digo, al final, hasta que nosotros les entreguemos un resultado favorable, es decir, una sentencia favorable donde se declara la nulidad de ese crédito fiscal, y siempre y cuando sea favorable, si no, pues, ¿cómo vamos a cobrar algo que... Si no, no se cobra. No? Exacto, si no, no se cobra. Eso es algo bien interesante, bueno, jóvenes. Tema muy personal. Y creo que, por eso digo, hay varias formas, ¿no?, de que cobran los abogados, y esa es una, ¿no? Un abogado, al menos algunos, no cobran si no ganan, ¿verdad? Pero siempre cobran un anticipo, ¿verdad? Eso sí. Y algunos también los indirectos, ¿no? De alguna manera, las copias, las vueltas, ¿no? Se fija como cierta o no. No, bueno, al menos en nuestro caso, no. Claro, como Sí. lo repito, es un tema muy personal, Ajá. pero nosotros no establecemos un horario, ya saben la cantidad y no cobramos copias ni incluso viáticos, ¿no? Ni las vueltas. Ni las vueltas, no, porque eso ya lo presupuestamos. Tema administración de obra CIROC, que tenemos ahorita, vamos a iniciar en Nayarit. Se le hizo el presupuesto al cliente de cuánto le va a costar mensualmente la administración de esa obra, y prevemos, ¿no?, que podamos o tengamos la necesidad de ir personal físicamente allá a la obra, entonces todo eso va incluido. ¿La administración de la obra la hacen ustedes como abogados o los contadores? ¿Ustedes tienen en su equipo contadores integrados? Ah, sí, claro. Sí, contadores integrados. En un inicio, pues la puede ser el mismo constructor, el mismo arquitecto, apoyarse o el contador del arquitecto, ¿no? Uh-huh. Pero a raíz de que hemos visto de que el instituto se porta a veces renuente a respetar la contabilidad, de cómo lleva la contabilidad el arquitecto, pues nosotros decidimos ofrecer ese servicio, ¿no? Sabes que yo te administro, yo sé cuáles son los puntos o por dónde te puede pegar el instituto, al rato te vaya a rechazar, entonces hay que solventar todo con contratos, a ver, todos los trabajadores a firmar su contrato, ¿no? Porque pues para que el instituto sepa, las nóminas, timbrar las nóminas, y con ciertos requisitos hay que hacer un reporte, todo, listas de asistencia, todo eso. Y no nomás listas de asistencia, dijiste un punto ahí bien importante, ¿verdad? Porque luego no hay listas de asistencia. Exacto. Y no todos están acostumbrados, la verdad, ¿no? La realidad es que no todos hacen eso de las listas de asistencia. ¿Tú tienes un porcentaje de estadística de cuántas obras del total de lo que se construye en el país se da de alta en el Seguro Social? No, lo que sí tengo, sí te lo puedo asegurar, en la experiencia, de 10 obras que tú registres ante el instituto y cumplas y presentes tu aviso de terminación, cumplas al 100 legalmente, uh-huh, aproximadamente un 20% te las va a auditar el IMSS, y de las que te audite, el 100% te va a determinar diferencias. Hasta el momento no me ha tocado un asunto en donde diga el IMSS, no, sí, pagaste bien. O sea, te va a buscar y te va a determinar diferencias sí o sí. Y ahora, a ver, yo estoy pagando todo, ¿verdad? Sí. Yo estoy pagando todos mis trabajadores están dados de alta, pago el sueldo real de todos ellos. ¿Qué pasa si de todas maneras me auditan y me dicen que me pasé? Que ya me comentaste, ¿verdad? Me comentaste que pues tengo que pagar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me pasé? ¿Qué pasa si pagué de más? Porque hay una cantidad, ¿verdad?, que se supone que más o menos es lo aproximado, que eso es otra cosa, ¿verdad? Nunca nadie te dice exactamente cuánto deberías de pagar por una obra. Lo que debemos pagar por una obra es lo que pagué, le pagué a mis trabajadores, ¿no? Bueno, lo que corresponde por lo que pagué a mis trabajadores, aplicar las cuotas, los porcentajes y lo que corresponde. Esas tablitas que yo te comento, arquitecto, nacen solamente o se deben aplicar solamente pues cuando el IMSS descubre una obra que no se registró y no tiene elementos para determinar cuántos trabajadores hubo, si se pagaron de manera correcta las cuotas o no se pagaron a lo mejor. Entonces dice, pues voy a determinar con base en el número de metros cuadrados. Pero ¿cuánto es lo que se debe pagar? Contestando la pregunta, pues
lo real de los trabajadores, el salario real y los que estuvieron. ¿Qué pasa? Que a veces la autoridad incurre en abusos y dice, pues págame más, ¿no? Entonces... Pero la primera pregunta que yo le hago a mis contadores antes de empezar una obra es, ¿me puedes dar un cálculo de lo que se tiene que pagar de seguro social durante toda la obra? Y siempre me dicen que es muy difícil hacerlo. O sea, me dan un cálculo general, pero nunca exacto, ¿verdad? O sea... El cálculo se puede hacer una corrida financiera con el número de trabajadores y los salarios de cada uno de ellos. O sea, eso sí se puede hacer y esto es lo que se debe pagar del Seguro Social. A lo mejor lo que los contadores dicen, no puedo darte un cálculo porque no sé cuánto el IMSS vaya a querer cobrar, es porque el instituto siempre quiere cobrar con base en esas tablitas. Pero esas tablitas, el uso de estas tablitas, solo se debe aplicar de manera excepcional, cuando no se cumplió con el registro de la obra, no se pagaron las cuotas, ¿no? Pero si se pagaron, ¿y por qué estas tablitas, o por qué estos porcentajes o costos de mano de obra por metro cuadrado salen tan elevados? Y ahí es donde resultan las diferencias. Dice el instituto, pues conforme a mis tablitas me debiste haber pagado tanto. Y resulta que tú pagaste tanto, aunque sea lo real y lo correcto, ¿no? Ajá. Y estas diferencias, pues hay que pagarla, ¿no? Dice el instituto, pues págame esta diferencia. ¿Pero por qué sale tan elevado? Porque estas tablitas... si bien es cierto que se publican año con año, pero no varían año con año, si en caso un incremento mínimo por el salario mínimo, pero esas tablitas nacen desde el año de 1991 y 1992, en donde las técnicas de construcción pues no eran tan avanzadas o evolucionadas como ahorita, ¿no? Entonces se requería más mano de obra, más mano de obra, por eso el porcentaje o el costo de mano de obra por metro cuadrado en esos años era mayor al que debería ser ahorita. Es por eso que ahorita ya no sale tan elevado. De acuerdo. Algo que pasa mucho en la obra es que das de alta a tus albañiles, que es el equipo, que es tu cuadrilla con la que trabajas directamente. Sí. Pero en las obras hay subcontratos, ¿verdad? Sí, sí. Está el subcontrato del aluminio, el subcontrato del yeso, el subcontrato del instalador del piso, el subcontrato muchas veces de la fontanería, de la electricidad, y así nos podemos ir, ¿verdad? La carpintería, hay muchos subcontratos. Y esos subcontratos, como tú contratas al maestro Juan, al electricista, algunos no te dan ni factura y no tienen seguro social ellos, ¿verdad? Entonces, todo ese seguro social, ese pago de trabajadores, no lo estás efectuando. Te lo cargan. Entonces, también es importante que los clientes que van a construir lo tengan claro eso, ¿verdad? Que sí estás pagando, pero nomás de los albañiles, pues. Entonces, de repente, si te llega a requerir el seguro social y te dice que les debes, pues es que ponte a pensar en todos los aluminieros, ¿verdad? Toda la gente, carpinteros de obra, fierreros que nomás entran en semanas clave, ¿verdad? En puntos críticos de la obra y luego se retiran y ellos, sus jefes, o sea, el contratista que los trae, hay que pedirle a esos contratistas que ellos paguen el seguro social. Platícanos cómo cómo hacer que el subcontrato también se dé de alta en nuestro SATIC, en nuestro CIROC. Okay. Todo parte, yo creo, desde la formalidad que le demos a los contratos, al contrato con nuestros subcontratistas, ¿no? Entonces, yo desde un principio les recomiendo, ¿saben qué? Vamos a firmar un contrato, le digo al cliente, hay que firmar un contrato con los subcontratistas, aunque sea sencillo, sí que yo te elaboro uno de 3 hojas, 3 páginas si quieres, pero muy sencillo, pero donde se establezca que el responsable de las cuotas o patronales por esta parte de la obra va a ser esta persona. Okay. Y este contrato debe cumplir con ciertos requisitos para que te lo tomen en cuenta el IMSS, ¿no? ¿Cuáles, por favor? O sea, ejemplo, ¿no? Yo, contratista principal, te subcontrato para que me hagas todo el aluminio. Y llega el IMSS y me dice, ¿sabes qué? Me debes tanto. Le digo, no, es que no me estás considerando lo que yo le pagué al subcontratista. Él debió haber pagado por sus trabajadores. A ver, ¿y cómo es que subcontrataste? Sí, mira, aquí está mi contrato. Y dice el IMSS, a ver, si cumple con esos requisitos, te lo tomo en cuenta. Si no, no. El nombre o denominación social del subcontratista, sí. El domicilio fiscal, sí. ¿Y el número de registro patronal del subcontratista? Sí. Ok, sí te tomo en cuenta este subcontratista. Y ahora volteo a ver al subcontratista. Oye, ¿qué pasó con esta parte de la obra que tú ejecutaste? Pero si yo le muestro este contrato y no cumple con alguno de estos requisitos, va a ser el instituto, pues para mí, tú ejecutaste el 100% de la obra. Ok. ¿Sí? Si tengo el contrato, ya es responsabilidad del subcontratista. Es de esa parte de la obra, ¿no? Que él haya pagado sus cuotas obrero-patronales de todo eso. Y el subcontratista se debe colgar, al momento de dar de alta la obra del CIROC, en el CIROC, perdón, se debe colgar de tu registro
CIROC, de tu registro de obra, y él va a registrarse como subcontratista. Se cuelga de nuestro registro y le dan su propio registro como subcontratista. De acuerdo. Sí. Me han comentado que últimamente Hacienda o el Seguro Social están entrando cada vez más a las auditorías en las empresas. ¿Qué está pasando? Que ya te están pidiendo cada vez más, ¿cómo les llaman? CERIC o una especie de contrato a los subcontratistas, que sin eso ya no debes de contratar a nadie. ¿Será el tema del REPSE? El REPS. El REPSE, sí. Exacto. Sí, bueno, el REPSE nace a partir de una reforma que hay a la Ley Federal del Trabajo, porque antes existía mucho el tema del outsourcing o la subcontratación, sí, que se utilizaba para evadir temas o responsabilidades laborales con los trabajadores. Entonces ahora nace el REPSE y dice, a ver, por ejemplo, tú eres prestador de servicio de especializado. ¿Por qué? Porque eres constructor, ¿no? Entonces tú te debes registrar o en un registro en el REPSE. Le vas a prestar servicios, por ejemplo, a un hospital. Yo como hospital, me vas a construir, te voy a solicitar tu REPSE. A ver, acredítame que estás registrado en el padrón de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social como prestador de servicio especializado, ¿no? Y se supone que este REPSE o tú únicamente estás obligado a registrarte como en este registro en el REPSE cuando vas a poner a mi disposición trabajadores tuyos. Por ejemplo, a los albañiles los pones a disposición en mi hospital porque van a remodelar y yo les puedo dar instrucciones, Okay. ¿no? O el tema de seguridad privada, ¿no? Okay. Tú me vas a prestar seguridad privada a mi hospital, vas a poner a los guardias a mi disposición y yo les voy a dar instrucciones. Es cuando debería aplicar el REPSE, pero ya se distorsionó salió un comunicado, un acuerdo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y no solamente cuando yo pueda ordenarle a tus trabajadores que están a mi disposición, yo pueda darles instrucciones, no solamente en ese caso debes darte alta en el REPSE. Simplemente por el hecho de que tus trabajadores estén en mis instalaciones, dice la Secretaría, ya debes darte de alta en el REPSE. Ok. Y bueno, a raíz de eso, pues ya todo el mundo pide REPSE. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tus trabajadores van a construirme en mi hospital y te pago, me emites una factura, llega el SAT y dice, a ver, de este prestador de servicios o de este proveedor, ¿dónde está su REPSE? No se lo pedí, pues esta factura no es deducible. Uf. Por eso ahora todo el mundo, seas o no, REPSE. Es que de unos meses para acá, ni siquiera años, Sí. unos meses para acá están hablando mucho del REPSE. Sí. Desde 2021 es cuando nace la obligación, pero ya ahorita todo el mundo, para evitarse esos problemas, estés obligado o no estés obligado a inscribirte en el REPSE. Si vas a entrar a mis instalaciones, te pido REPSE. ¿Por qué? Porque al rato la factura que me expidas y por la que yo te pague, puede que no me la hagan deducible. Entonces, ya, se distorsionó un poco el origen de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero pues es lo que permea ahorita, ¿no? Ya todo el mundo pide REPSE. Entonces, y más ahorita los constructores sí o sí deben tener REPSE. Por si sí, por si no, deben tener REPSE, ¿no? Incluso las obra pública, sí o sí te piden el REPSE para entrar, o ya una vez que vas a iniciar la obra en obra pública, aunque nunca los trabajadores o mis trabajadores vayan a estar al servicio o a disposición de la dependencia de gobierno, pero me va a pedir REPSE. Excelente, gracias por esa información. No hay qué. Licenciado, para ir cerrando, platícanos un poco más. ¿Qué tema sigue? Ok, bueno, yo quisiera hacerles algunas recomendaciones, ¿no? A los patrones, en el sentido de que pues hay que cumplir de manera correcta con el pago de las cuotas obrero-patronales. Y pues en caso de que ya exista estos abusos, como cuando queremos el oficio de liberación, en donde la autoridad pretende cobrarnos más a partir de que pues nosotros sí cumplimos bien o sí pagamos correctamente hasta el último centavo, pues es cuando ya, pues a lo mejor sí pueden ustedes entrar a un tema de defensa o aclaraciones, ¿no? Pero yo soy de la idea siempre de que cumplan de manera correcta, completa, ¿no? Y a veces hay ocasiones en que dicen, ¿sabe qué, licenciado? Pues ya terminé la obra y ya me está invitando al IMSS y nunca di de alta la obra. Bueno, pues hay que regularizarse, sí se puede. De manera retroactiva, pues claro que podemos pagar cuotas obrero-patronales. Vamos a dar de alta la obra ahorita, pagamos nuestras cuotas y nos presentamos nuestro aviso de terminación, pero cumplir. Ya si el instituto al rato nos audita y nos determina un crédito fiscal, pues ya pues le hablan al licenciado, ¿no? Oye, pero qué difícil. O sea, yo ya terminé la obra y de repente me llega La invitación. la invitación, el aviso del Seguro Social y tengo que pagar otros
$500,000, ¿así? No, yo hablo del caso, por ejemplo, en que no di de alta la obra ni pagué cuotas, ¿no? Sí. Entonces, ya terminó la obra, pues Ajá. sí, pues es que... ¿Tienes que? Tienes que, porque al final de cuentas es una obligación que tenemos como contribuyentes, ¿no? Entonces, pues hay que cumplir y yo les digo, pues hay que cumplir y pagar ahorita porque nos va a salir más caro al rato cuando ni te des cuenta y cuando quieras hacer una transferencia o retiro te das cuenta que ya están bloqueadas tus cuentas bancarias. Estás Entonces, congelado. hay que hacerlo. Al momento, hasta ahorita, pues fue una invitación del IMSS, todavía no tiene que ser una auditoría, pues podemos o estamos en tiempo de regularizarnos. Ya cuando ya es una auditoría, pues ya es un poco más complicado. Y para toda la gente que cree que se puede arreglar de otra forma, ¿qué les dirías? Fíjate, me ha tocado muchos casos en donde dicen, licenciado, es que me dicen que me pueden ayudar allá adentro por tal cantidad. Definitivamente no. Una vez que existen créditos fiscales en el sistema del instituto, imposible que los puedan dar de baja, ¿no? Van a rastrear quién debe. No se pueden dar de baja estos créditos fiscales ya. Entonces, y sí me ha tocado muchas veces en que ya pues defraudaron al cliente, ¿no? Pues ya le pidieron dinero y no le resolvieron nada. ¿En serio? O sea, una gente te pide y sigue apareciendo el dinero ahí. El crédito fiscal. La deuda, ¿no? ¿Y cómo puedes revisar tu crédito fiscal? ¿Cómo puedes saber si tienes un crédito fiscal en tu obra? La opinión de cumplimiento. Existe la opinión del cumplimiento también como existe esta opinión de cumplimiento para el SAT, en donde te dice tu opinión de cumplimiento es positiva o es negativa porque no has presentado ciertas declaraciones, también lo existe para el IMSS, y en la opinión de cumplimiento te va a arrojar los créditos que tengas determinados. Ok. O dices, pues no sé si tengo o no tengo créditos, pues voy y pregunto en la subdelegación, sin problema te informan, ¿no?, si tienes adeudos o no tienes adeudos. ¿Sí? Y es importante el cumplir porque al rato, como te comentaba, ¿no?, trasciende a un embargo de cuentas, a la cancelación o restricción de tus sellos digitales para facturar, o a tu baja patronal y ya no puedes hacer más. Luego por eso la gente anda cambiando de empresas, ¿verdad? Y oye, ya te factura... Ya te facturan constructores asociados del noroeste. Sí, es un tema también que da mucho mucho de qué hablar, el tema de las compras de facturas en la industria de la construcción, del que podríamos igual sentarnos otras 2 horas fácil. Es que es una estrategia que utilizan, bueno, le llaman estrategia, ¿verdad? Pero es una práctica que utiliza, no voy a decir números, pero muchas personas, ¿verdad? No, sí, y las cantidades que se manejan te sorprenderían, pero es una mala costumbre. Me atrevo a decir que es una industria, casi un sector, ¿verdad? En la economía mexicana. Desafortunadamente sí, pero sí existe, ¿no? No lo podemos negar, existe. Y nos podríamos sentar otras 2 horas y hablar y consecuencias que origina y qué puedes hacer para resolver lo que no puedes hacer. Es todo un tema también, el tema 69, el famosísimo artículo 69B del Código Fiscal. Licenciado, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con todos. Me dejas pensando mucho en esto, porque yo creo que estamos luchando por formalizar el país y nos están quizá con un poco de suerte escuchando de otras economías, de otros países de Latinoamérica, en donde si a veces uno cree que México trae un poco de rezago en temas de formalidad fiscal, de tributación, quizás si volteamos un poco más hacia el sur, nos vamos a dar cuenta que todos están un poquito detrás, algunos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos? ¿Crees que estamos avanzando como país, como continente? ¿Crees que cada vez realmente hay más empresas formales? La gente ya se está acostumbrando a pagar impuestos, a dar de alta a sus trabajadores, a darles vacaciones. No es tan común que un albañil tenga vacaciones, ¿sabes? No, sí, definitivamente no es muy común. Creo que los esfuerzos legislativamente, es decir, en tema de leyes, pues se están haciendo, pero de ahí a trasladarlo a la materialidad, que en la realidad de los hechos se esté logrando un avance en temas de formalidades, pues considero que todavía tenemos un camino, un largo camino por recorrer, ¿no? Lo ideal, lo idóneo es que todos cumpliéramos al 100, pero seamos honestos. Muchas veces las circunstancias económicas de las empresas pues no lo permiten, ¿no? Del constructor, del dueño de la casa que quiere construir, nosotros como arquitectos, como abogados, pues muchas veces las circunstancias no van a permitir cumplir al 100. Y más luego si hablamos de todas las cargas administrativas que tenemos para cumplir, tanto IMSS, SAT, Infonavit, no, hombre.
ISR, no, olvídense. ISR, REPSE ahora, o sea, ya debes tener un departamento especializado en cada institución, o sea, y es pues quieras o no, es muy difícil, ¿no? O sea, sí nos falta todavía un largo camino por recorrer para mejorar la situación. Y para cerrar, una recomendación, como lo dijiste hace un momento, para acercarnos a ese camino de ir por la vía recta y no caer por estas desviaciones. ¿Qué les dirías a esas personas que todo se les hace fácil? Bueno, viéndolo desde el punto de vista de los particulares, que todo se les hace fácil de darle la vuelta a las obligaciones, tarde que temprano existen consecuencias legales, ¿no? Si no quedas mal con el gobierno, a lo mejor vas a quedar mal con tu cliente, con un proveedor. Oye, ¿cómo que eres vendedor de facturas, ¿no? Y tú ni enterado. Entonces, siempre por eso tarde que temprano, pues las consecuencias legales nos pueden alcanzar. Y también por parte de las instituciones de la autoridad, siento que también falta cierto apoyo, ¿no? Fiscal, facilidades administrativas para que nosotros podamos cumplir de la manera más eficiente y sin complicaciones, ¿no? Tengamos ese impulso, ese incentivo de querer cumplir, porque es algo muy sencillo, muy fácil, y a lo mejor contribuyo y no me afecta tanto en el progreso de mi empresa, pero de ambos lados creo que falta comunicación y empuje, ceder, ¿no? Llegar a ese punto de encuentro, y parece que a veces parece que la iniciativa privada está peleada con las instituciones, pero yo siento que se tendrían que llegar a un punto de encuentro. Luego invitamos aquí a que se siente algún regidor o algún diputado, ¿verdad? Sería bueno, ¿no? Y reclamarle. No, platicar. Al final de cuentas, abrir la charla para que sea del entendimiento común, ¿verdad? Que las personas empiecen a familiarizarse con lo que es el IVA, con lo que es el SR, con lo que es el Seguro Social, la aportación. Nos tenemos que ir, licenciado, pero te agradezco muchísimo. Un último mensaje. No, pues al contrario, arquitecto, gracias por la invitación. Espero que esta plática les haya servido a todo tu público, a toda tu audiencia, que yo entiendo, porque también te sigo, entiendo que no todos son arquitectos, ingenieros, sino que son personas que se dedican a otra cuestión. Espero que hayamos sido claros en lo que quisimos transmitir, y si alguno de ustedes se quedó con un aprendizaje o aplican algo de lo que hemos platicado hoy en su vida diaria o práctica profesional, pues creo que se cumplió el objetivo de la plática, ¿no? Y quedaremos muy satisfechos con esto. ¿Cómo te podemos contactar? ¿Cómo estás en redes sociales? Ok, yo estoy en Facebook como Magdiel Josué HC. El despacho está como HIC Abogados Tributarios. En Instagram como Magdiel HC. Y TikTok no, Mac HC. ¿Haces contenido en TikTok? No, así contenido profesional, no, casi no. Vale la pena, ¿eh? Es yo sigo algunos abogados ahí muy interesantes. Es lo que voy a hacer, creo, a partir de ahorita. Jóvenes, espero que les haya gustado y les haya servido más que nada esta conversación con este gran licenciado que vino a compartirnos todo su conocimiento. Quédense con ese mensaje, ¿verdad? Vámonos por el camino recto. De verdad, jóvenes, las consecuencias llegan tarde o temprano, y ahí los abogados se vuelven tus mejores amigos, pero no hay necesidad, ¿verdad? No hay necesidad de llegar, mejor tenlos un amigo que no lo necesites, ¿verdad? Para que, quizá... Exacto, sí, porque ahorita ya con todo el tema pues como has visto, ¿no? Ya toda la vigilancia fiscal, sí. Hablando del tema fiscal, pues ya te van a tener identificado. Entonces yo lo que les digo a los clientes, mejor hay que prevenir, mejor contactar a un abogado, un contador, para prevenir y cumplir de manera correcta, ser preventivos y no después correctivos, que al final de cuentas te va a salir más caro, ¿no? Siempre. Ser preventivos, que te diga un contador, un abogado, si estás cumpliendo con esto te falta, que a veces dice uno, ay, pero me va a salir más caro, pero bueno, valora las consecuencias. Te compras esa camioneta en 2 o 3 años, pero tu tranquilidad... Eso sí. Tu tranquilidad lo va a valer. Jóvenes, otra vez, licenciado, muchísimas gracias. Nos veremos en un siguiente capítulo. Espero que hayan llegado hasta el final. Yo soy su amigo, el arquitecto Abraham Cota Paredes. Adelante.